Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 1: La educación en el jardín del Edén. Nuestro texto inicial se encuentra en Job capítulo 36, verso 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro es semejante a él? Número 1. Introducción. La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis capítulos 1 al 3. La trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y a Eva. Adán y Eva pecan. Adán y Eva son desterrados del Edén. Un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El Creador mismo era el fundador, director y maestro, y los padres de la familia humana, los alumnos. Es lamentable que oyeron, creyeron y obedecieron a un maestro intruso, falso y malvado. Y tú y yo aún vivimos las consecuencias de esa desobediencia a la palabra divina que se llama pecado, aunque han pasado ya miles de años. ¿Qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación? Número 2. La primera escuela. El jardín del Edén, su primera escuela, estuvo llena de magníficas lecciones para nuestros primeros padres, instruidos directamente por el Creador. En Génesis capítulo 2, versos 7 al 23, vemos que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y les dio un hogar y un trabajo en el Edén para que lo labraran y lo cuidasen, donde podrían desarrollar todo su potencial con las responsabilidades adquiridas. La felicidad sería el resultado de obedecer y cumplir fielmente las responsabilidades asignadas. Los animales le hacían compañía a Adán, pero Dios, para aumentar su felicidad, hizo especialmente a una mujer como ayuda idónea, compañera especial y semejante a él. Dios también sabía que el hombre necesitaba un tiempo y un lugar especiales de relación con su Creador y lo reservó dentro de los límites del jardín. Todo era perfecto y feliz. Vemos ahora el propósito de Dios en la creación y su amor por la humanidad, y la bendición adicional es tener su palabra escrita a nuestro alcance y aprender sin engaños tantas lecciones importantes para nosotros hoy. Número 3. Intromisión. Dios tuvo el cuidado de preparar un ambiente perfecto y bello para que Adán y Eva aprendieran más sobre su mundo y sobre su Creador. Ahora, de Génesis capítulo 2 al capítulo 3, hay un cambio muy dramático, muy drástico. Dios esperaba que los alumnos usaran sabiamente la capacidad de decisión con la que los dotó, el libre albedrío. La aparición en escena de la serpiente era esa oportunidad dorada de demostrar la obediencia a Dios por amor, no por temor. Hoy es igual, la misma oportunidad ante los mandamientos de Dios, la norma fundamental. La serpiente, astuta más que todos los animales del campo, suenan como palabras extrañas en la narración perfecta de Génesis hasta aquí. Tiene que ver con un defecto de carácter para aprovecharse de alguien. Fue algo negativo en lo que hasta ese entonces
Todo era perfección. Sabemos que Dios estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer, que era no comer del árbol prohibido. Adán y Eva, creados libres de elegir, obedecer o desobedecer, y aunque no habían pecado aún, ya existía la libertad humana del libre albedrío, la libre elección, porque Dios no es un tirano. Satanás, utilizando la primera medium espiritista, una víbora que habla, engañó a Eva con una actitud tendenciosa y mezclando la mentira con la verdad. La sorprendió, confundió y despertó su curiosidad para después dudar y desobedecer. Dudar del amor de Dios desde el principio lleva a la desobediencia y al pecado. Ese ha sido su método ya muy viejo, pero que le sigue funcionando hasta hoy. Mucha gente todavía sigue dudando y desobedeciendo a Dios y a sus mandamientos y su santa palabra, la Biblia. Eva se acercó y agarró del fruto. No debía ni tocar ni comer del árbol prohibido. En Génesis 2:17, el Señor le dijo a Adán que si tocaba y comía del árbol, por seguro moriría. La serpiente habló para contradecir lo que Dios ya había dicho. ¿No les suena esto muy similar a lo que nosotros escuchamos ahora en contra de la palabra de Dios? Eva fue advertida en el jardín. Nosotros somos nuevamente advertidos hoy. Pero ella no tomó en serio a Dios, como podemos ver por sus palabras y acciones, para incluso hacer caer a Adán. Debemos aprender que la obediencia a la voluntad de Dios no se negocia, porque hoy muchos serán engañados, si fuese posible, aún a los elegidos para la salvación. Número 4. Pasar por alto el mensaje. Eva, aunque tuvo el mejor maestro, no tomó en serio la advertencia. Cuando se encontró con la serpiente, ella trató de razonar con la serpiente lo que Dios ya le había dicho tan claramente. La serpiente ya sabía la orden y por lo tanto, para hacerla caer, tergiversó la pregunta, aprovechando la inocencia de Eva. Y cuando logró confundirla, de plano la serpiente contradijo alevosamente el mandamiento divino, y para aplastar su poca confianza en Dios, la animó a querer ser como Dios mismo. Lo mismo que Satanás codició y por lo cual fue expulsado del cielo, junto con millones y millones de ángeles. Todo esto no le pertenecía. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, porque sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando la serpiente le dijo que parte del mensaje era incorrecto, Eva podría haber ido a hablar con Dios. Ella tenía acceso directo con Dios, algo tan distinto a lo que vivimos en la tierra. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda divina, Eva aceptó el mensaje de la serpiente porque empezó a dudar de Dios y de su mandamiento. Mientras tanto, Adán se mete en una situación difícil. Adán sabía que Eva ya había desobedecido el mandato de Dios, porque había menospreciado la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haberla dejado sola, pero ahora el error estaba cometido. Sabía que Eva sufriría las consecuencias sola. Tenía que morir, algo que no estaba dispuesto a soportar, porque ella era su gran gozo. En ese momento amó y obedeció a Eva más que a Dios. Nuevamente apareció el pecado, la desobediencia. Aunque Adán sabía diferenciar el bien y el mal, como nosotros hoy, decidió conscientemente compartir la desgracia.
Antes de pecar, ya sabían la diferencia entre el bien y el mal. El bien son los mandamientos de Dios. El mal es desobedecerlos. Así de sencillo. Hoy es lo mismo. Podemos ser fácilmente engañados cuando no tomamos en serio el mandato divino, y aquí la fe y la obediencia son nuestra única protección, aun cuando hayamos recibido la mejor educación a través de la Biblia. Tenemos que leerla, pero sobre todo vivirla. Lo que sigue es muy importante. Es tiempo de estar bien alerta hoy. A veces quizás no siempre entendamos totalmente el alcance de un mandamiento de Dios, pero tenemos la seguridad, si hemos aprendido a conocer y a creerle, de que nos ama más que nadie y siempre buscará nuestro bien. Somos sus hijos, somos sus criaturas. Eso debe ser suficiente para obedecer, porque cuando no conocemos bien ni amamos a Dios, cualquier pretexto va a servir para desobedecer y seguir a un humano pecador, y peor aún, aceptar su equivocada instrucción sin conocer al malvado, o peor aún, cerrando los ojos ante sus evidentes maldades que ya sabemos, porque nos conviene así, y le rendimos nuestra total confianza al malvado y le obedecemos a su equivocada instrucción que nos llevará a la perdición por seguro. Número 5. Recuperar lo perdido. Al desobedecer, al pecar, Adán y Eva fueron expulsados de la escuela de Dios. El Edén y toda su felicidad se perdió. Hoy, al ver su desgracia, podemos comprender mejor el propósito de la educación y obediencia. Ver su sufrimiento en un mundo imperfecto debe motivarnos a reeducarnos y creerle y obedecer a Dios. Si la educación antes de la caída fue necesaria para que se familiarizaran con Dios y su carácter amoroso, entonces después del destierro, la obra de la educación debe servirnos a nosotros para rescatar los valores divinos al familiarizarnos con Dios y ser recreados a la imagen de Dios. Todos sus hijos de Dios aún pueden llegar a conocerlo, su bondad, su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su sagrada palabra, la Biblia, podemos acercarnos por la fe a nuestro Dios, como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Lo bueno es que gracias a Jesús y al plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración. El propósito de la educación cristiana es guiarnos otra vez hacia Jesús, a lo que Él hizo por nosotros y a la restauración, a la salvación que nos ofrece gratuitamente. En 2 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 11 vemos que el apóstol dice que para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida debemos venir a Jesús para recibir su vida y su piedad. Y Pedro hace una lista. Al rendirnos, Dios quiere aumentar nuestra fe, darnos de su virtud, de su conocimiento, que tengamos dominio propio, paciencia y otras virtudes más. Vemos que está incluido el conocimiento, un elemento educador. La verdadera educación conducirá a conocer verdaderamente a Jesús y por lo tanto no solo nos volveremos más semejantes a Él, sino también podremos compartir lo que conocemos de Él con los demás que aún no lo conocen. Piensa por un momento en el hecho de que el árbol prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y malo? Conocer a Dios es tener el conocimiento suficiente para distinguir lo bueno y lo malo. De nada sirve saberlo si no lo obedecemos. Muy tarde trataremos de regresar a Dios si aún no lo hemos hecho. Número 6. Los que desprecian la autoridad. La palabra de Dios, la Biblia, siempre es veraz y cierta.
Y aunque a veces no la entendamos del todo, pero siempre recordemos que es por nuestro bien. Algunos estudiantes casi no estudian y asimilan con facilidad las ciencias terrenas, pero no es lo mismo en la educación cristiana. Debemos esforzarnos y estar alertas. No hay atajos para la buena educación en el sistema de Dios, porque vivimos en un mundo peligroso. Si ya leíste 2 de Pedro, capítulos 1 y 2, verás que nos alientan estas palabras, pero también nos advierten con palabras muy fuertes y nos previenen en contra de los que son indiferentes y desprecian la autoridad y mandamientos divinos. Jesús, al venir a la tierra, se sometió al plan divino y triunfó finalmente. Este es el mismo camino para todos nosotros para alcanzar la victoria y nuestra salvación. Nos espera un mundo mejor al que vivimos hoy. En Hebreos capítulo 13, versos 7, 17 y 24, somos llamados a someternos a los líderes y obedecerlos, mientras que ellos también sean fieles a Dios. Dios es poderoso para expulsar a los que eligieron ser engañados, pero también se ofrece ayuda y liberación al obediente, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. No se trata solo de evitar lo malo, sino también fortalecer nuestra fe para tener discernimiento espiritual y con su ayuda librarnos del mal y las trampas, protegernos de quienes introducen hoy mismo también encubiertamente herejías y blasfemias destructoras, encubiertas y disfrazadas, como el diablo hizo con nuestros primeros padres. Su método usado en ese entonces sigue funcionando también hoy con tanta gente engañada. Y además, con la condenación a los que desprecian las autoridades, debemos también descubrir la forma correcta de comprender, someternos y obedecer a nuestros dirigentes. Lo que hizo que su transgresión fuera tan grave de nuestros primeros padres es que la cometieron apoyando una acusación tan alevosa contra Dios sin haber consultado antes directamente a Él, y además derribando su propia protección contra el mal y sin pedir que estuviese presente Dios al ser juzgado. Qué cobardes son todos los que acusan a alguien cuando no está presente al que acusan. Considera con más detenimiento esta cuestión de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, qué triste, sino también en la vida en general. ¿Por qué es tan importante la autoridad, tanto de quien la ejerce como la sumisión adecuada a ella? La clave está en aprender la voluntad divina, por cierto, queridos amigos, para defendernos de tanto malvado y desarrollar una confianza en un buen líder. Lo reconoceremos fácilmente para obedecerlo, porque conocemos que sigue a Dios también, y evitaremos a los que no se dejan guiar ni obedecen el modelo divino de la educación. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 7. Conclusión. En el Edén, los estudiantes recibían instrucción y tenían comunión directa con el Creador. Eran visitados por ángeles sin ningún velo oscurecedor de por medio, y eran prevenidos una y otra vez, así como tú y yo hoy. Estaban llenos del vigor que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del Creador y su sabiduría les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer sagrado. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6,000 años fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo.
Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, cosechando en cada uno de ellos los secretos de su vida. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente. Todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres, incluyendo la gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las estrellas, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y del día. El nombre de Dios podía sentirse en el orden y la armonía de la creación, que les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos y amorosos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud, escribió Elena G. de White. Y tenemos a continuación las preguntas para dialogar y se están mostrando en este momento. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad, querido amigo y amiga. Tanto problema, tanta confusión y tanta desobediencia que hay contra Dios y sus mandamientos. ¿Será que esta meditación nos hará recapacitar y ahora sí obedecer a nuestro Dios? Te recomiendo que repasemos constantemente esta y todas las lecciones acerca de la educación de Dios para nuestro propio beneficio, nuestra salvación, porque nosotros esperamos un mundo mejor.